Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿qué hará? Dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar a la que se ha perdido. Y cuando la encuentre se alegrará, la echará sobre sus hombros y regresará a casa. Invitará a sus vecinos, a sus amigos, para que se alegren junto con él. Y es que eso es lo que sucede con Dios. Al momento en que nosotros cometemos pecados y nos ensuciamos porque estamos en el lodo cenagoso de Satanás, Dios, en su gran amor y misericordia, envía a nuestro buen pastor que es Jesús y va por nosotros para traernos de nuevo a casa y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El día de hoy quiero comentarles sobre cómo fue mi regreso a casa de nuestro Padre Celestial. Yo andaba en el mundo fornicando, parrandeando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, Dios empieza a intervenir, porque cuando se le pierde a él una oveja, él no descansa hasta traerla de nuevo a casa. Y le pone en la mente a mi hermana enviarme prédicas del Dr. Stanley, las cuales me incomodaban tanto porque confrontaba el pecado que yo estaba cometiendo. Y me caían mal, aún así las miraba, solo por cumplir. En ese tiempo estaba estudiando para un examen muy importante y Dios también puso a una amiga. Y ella me hablaba, cuando veníamos de regreso, me hablaba sobre la obediencia. En esos momentos yo sentía que apretaban tanto mi corazón que me daban ganas de llorar. Yo sabía que estaba cometiendo pecado, yo sabía que no le agradaba a Dios, que aunque yo no tenía una relación con Él, pero yo lo sabía y lo sentía. Sin embargo, en ese entonces también tenía un novio. Y esa última vez que nosotros nos vimos, que fue a finales de enero de 2018, pasó algo interesante. Nosotros vimos una película la cual se titulaba Jerusalén. Pero en esa película había algo impresionante porque establecía sobre lo que va a ser la gran tribulación. Pero allí vi una imagen que yo había visto en mis sueños. Y era una calle. Y al momento en que la vi, la reconocí, esa calle la menciono en videos anteriores. Y me sorprendió tanto. Pero en ese momento también Dios pone verdad en la boca de mi exnovio y él me confiesa que había salido con otra chica. Y es ahí donde yo decido terminar la relación y continuar con mi vida. Dios estaba interviniendo. Dios fue limpiando el camino, me fue quitando amistades. Algunas Él me las quitó, a otras les puso en el corazón decirme, hey, yo no quiero tu amistad. Hubo una amistad a quien yo tuve que decirle que yo me iba a alejar porque Dios me estaba llamando. Pero fue un transcurso. Eso sucedió en enero de 2018 y yo pedí perdón en julio, el 10 de julio de 2018. Valga la redundancia. Lo que pasó en ese lapso de tiempo fue que yo me sentía muy culpable. En ese entonces yo a veces me acostaba 2 de la madrugada, a veces porque estaba estudiando, y yo terminaba llorando. Me sentía muy mal, sabía que le había fallado a Dios. Sin embargo, Él nunca se da por vencido, Él no se rinde. Cuando se trata de venir y alcanzarnos a nosotros para que regresemos a casa, Él nunca se rinde. Así que nunca se va a rendir contigo hasta que vuelvas a casa. Si es el caso de que aún no has regresado. Y si has regresado, de verdad, qué bendición. Estás en el mejor lugar que podemos estar, la verdad. Resulta que durante ese lapso
también sentí el llamado de Dios. Una vez me puse a cantar alabanzas cuando sentía la convicción en el corazón de que Dios me estaba llamando. Fui donde estaba mi mamá y le dije, llorando, yo siento en mi corazón que Dios me está llamando. Y así fueron transcurriendo los días, yo seguía adorando y hasta que llega ese momento en que ya no pude más. Ese 10 de julio estaba sentada en el sofá. Era las 8 de la mañana tomándome un licuado, llorando amargamente, sufriendo por lo que yo había hecho. Y Dios me llama y me dice, híncate. Su espíritu me llamaba a hincarme. Me encierro en mi cuarto, le pido perdón a Dios. Hincada, empiezo a llorar amargamente y le pido perdón. Le pido que tome el control de mi vida, que yo ya la había arruinado demasiado como para seguir haciendo mi voluntad. Y es ahí donde Dios empieza a transformar todo. Dios en ese momento me confirma que me había perdonado. Mientras aquí estaba con dolor, en el cielo había fiesta. ¿Y Él cómo me lo confirmó? En ese momento me tocó el Espíritu Santo. Yo solo había sentido el toque del Espíritu Santo en el 2013. Sin embargo, esta vez lo volví a sentir y ahí sabía de que era la confirmación de que Dios me había perdonado. Pero 3 días después me pasó algo súper increíble, porque estaba durmiendo y no me recuerdo la hora, pero me desperté. Yo estaba diciendo, papito, ¿en qué quieres que te sirva? Al único que yo le digo papito es a gran yo soy, a Jehová. Y el día siguiente solo dije yo, ¿por qué yo dije eso? En ese momento yo me seguí adorando, pero ahora era momentos en los cuales, como les digo, a veces me despertaba a las 12 y empezaba a adorar. 12 de la medianoche. A veces me despertaba a las 2 y adoraba. A veces me despertaba a las 3 de la mañana o 4 y adoraba. En el día adoraba. Y entró aquello que Dios me decía, lee la Biblia. Y empecé a leer la Biblia. Hubo un día que pasé casi todo el día leyendo la Biblia. Y me encantó. Y sentía tanta emoción que yo no sabía por qué Dios me estaba envolviendo en una atmósfera de adoración. La verdad que Él me iba a sorprender más adelante. Pasan unos días cuando estoy durmiendo nuevamente y me pasa algo increíble. Empiezo a soñar. Yo estaba en una capilla. Esa capilla solo habían bancas y estaba yo, únicamente yo. Cuando en eso empiezo a sentir que me empiezan a jalar el espíritu. Y una vez me jalan el espíritu y vuelve a entrar mi espíritu a mi cuerpo, me despierta Dios. Y yo estaba respondiendo nuevamente, ¿en qué quieres que te sirva, papito? Y siento, no sé cómo describirlo, porque fue una intensidad en la parte de acá, porque fue increíble, como les digo, no lo puedo describir, fue algo hermoso que yo sentí, fue como que fuera una luz que brillaba, pero era hermoso, eso ya lo sentí despierta. Me causó curiosidad porque yo dije que el día siguiente qué me pasaría, pero ahí no se quedó. 15 días después, para mientras, como les digo, yo seguí un ambiente de adoración y ahora ya leía la Biblia y empecé a orar. Y 15 días después yo me vuelvo a quedar dormida. Esta vez fue diferente.
Esta vez me encontraba en un lugar blanco, blanco. Yo tenía mi Biblia en las manos y estaba con tanta emoción. Estaban hablando. Yo no miraba ni quién estaba hablando. No podía entender qué estaban diciendo, pero yo cargaba la Biblia y me empiezan a jalar el espíritu. Y yo sentí tanta emoción que yo les dije, ay, qué bonito se siente estar aquí. Y al momento vuelve a entrar otra vez mi espíritu a mi cuerpo y me despierta Dios y yo respondiendo, ¿en qué quieres que te sirva, papito? Y es que yo no entendía por qué yo me despertaba diciendo eso y por qué yo tenía esos sueños. Fueron pasando los días, Dios me siguió envolviendo en una atmósfera de adoración y fue impresionante. Porque un día, sábado, del mes de agosto de 2018 me pasó algo tan impresionante que eran las 8 de la mañana y yo le digo a mi mamá, es que tengo tantas ganas de adorar a Dios, por favor no me vayan a hacer bulla, porque quiero adorar a Dios. Me encierro en mi cuarto y ese día adoré por 2 horas cantando alabanzas hincada. Recuerdo que en la primera hora me toca el Espíritu Santo, que por cierto, se me había olvidado comentarles que durante ese tiempo, antes de llegar a este sábado que les estoy mencionando en este momento, siempre que yo adoraba, me tocaba el Espíritu Santo. Yo siempre me preguntaba por qué las personas se desmayan. Yo digo que están fingiendo. Para mí esa era la idea, porque había visto que en las iglesias se desmayan, pero a mí me pasó estando aquí en mi casa, estaba adorando con mi familia y de repente, ¡fum! Cuando sentía estaba en el suelo. Pero sentí el toque del Espíritu Santo y así me pasó varias veces hasta llegar a ese sábado. Este sábado fue muy importante porque la primera hora, como les digo, me tocó el Espíritu Santo y yo seguía con una tremenda emoción, seguía adorando. Lo que nunca esperé fue lo que me sucedió en la segunda hora. Tenía cerrados los ojos, hincada adorando con la canción de Jesús Adrián Romero. Tú estás aquí, diciéndole a Jesús, tú estás aquí. Yo sabía que su presencia estaba ahí cuando de repente se presenta Jesús. Por primera vez en la vida tengo una visión y estaba Jesús delante de mí. No podía ver su rostro. Recordemos que en la Biblia está que si uno mira el rostro de Dios, uno muere. Porque yo le pregunté, en ese momento yo era ignorante todavía, porque como les digo, yo no leía Biblia. Y le pregunté a Dios y Dios me responde a través de Moisés, que si uno mira a Dios, uno se muere. Y en ese momento vi a Jesús, vi su túnica, como les digo, estaba resplandeciente, su túnica blanca y tenía sus heridas en las manos. Y yo sigo cantando esa canción y lo que hace Jesús es colocarme sus manos en mi cabeza y empezó a presionar. Sentí la presión de mi cerebro, pero era tan fuerte que yo me puse aguada, yo sentía frío, yo sentía calor. Yo me puse fría y sentía la presión en mi cerebro. No sabía qué estaba pasando. Algo tocó mi corazón y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y desde ese día fue diferente. Todo cambió. Desde ese momento me dejaron de molestar los demonios. No sé qué hizo Jesús en ese momento, pero fue tan impresionante para mí. Y siempre me preguntaba, ¿por qué me permitió a mí verlo a través de una visión?
había experimentado cosas a través de los sueños, había experimentado su amor y su poder a través de los sueños, pero nunca había tenido una visión. Y lo experimenté en ese momento. Es algo que me llena de mucha emoción porque no solo se quedó ahí. Es en ese momento cuando a través de una canción de Marcela Gándara, Dios me dice que yo tengo un propósito. Había pasado casi toda mi vida sin saber que yo había venido a este mundo con un propósito. Y con la canción de Un largo viaje de Marcela Gándara, al final hablaba una chica. Que Dios la bendiga a ella, porque la utilizó como instrumento poderoso para decirme a mí que yo tenía un propósito. Y desde ese momento yo le empiezo a preguntar a Dios, ¿cuál es el propósito para mi vida? Y Él me reveló el propósito. Pero para eso pasó mucho tiempo. Y todo va encajando como que fuera un rompecabezas donde Dios va poniendo cada pieza que van encajando súper bien, pero todo en su tiempo. Es una aventura maravillosa estar con Dios. Todavía tengo muchos testimonios los cuales les voy a ir contando porque realmente Dios muestra su poder de maneras impresionantes. Por el momento, hasta aquí la dejamos. Que Dios los bendiga. Se cuidan.